Gracias, Señor Jesús, por tu preciosa sangre. Gracias, Señor Jesús, porque la tumba está vacía. Ayúdame, Señor, soy humano, soy imperfecto. Ayúdame, Señor Jesús, a poder transmitir, a ser el instrumento en tus manos, el instrumento del Santo Espíritu de Dios para poder dar un mensaje como este. No soy digno, y si mi intervención humana llega a estar aquí presente, pues no estaría bien. Toma el control del púlpito, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mi lengua, toma el control de la mente y del corazón de los hermanos que están aquí presentes en el templo y de aquellos que nos están viendo por el internet. A todos y todos juntos te damos gracias, Señor Jesús, por esa tumba vacía. En tu nombre te lo pido todo. Amén y amén. Hermanos, vayamos a la palabra del Señor, a Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Espero que todos estén con su Biblia en la mano y escuchando no mi voz, sino la voz de Dios hablándole a través de este siervo. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Y he titulado este mensaje: Dios le levantó de los muertos. Dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya que salió el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El énfasis de este mensaje, el que quiero que quede en su mente hoy, no solo hoy, sino siempre, es esa tumba vacía. Cada amanecer nos da la garantía de la salvación. Repito, esa tumba vacía, cada amanecer nos da la garantía de la salvación. Y estaremos viendo este mensaje a través de 3 puntos: un noble propósito, el enviado de Dios y la proclamación gloriosa. Y la razón de yo ser cristiano y de estar hoy aquí ante ustedes, convencido de que la Biblia es real, convencido de la verdad de mi salvación, es que la tumba está vacía, es que Jesús está vivo, es que la muerte no tuvo control sobre él, sino que él venció la muerte, y a través de vencer la muerte, de tener victoria sobre el pecado, yo y ustedes, fíjense que desde el mensaje pasado me estoy poniendo primero yo y ustedes, tenemos la garantía, la seguridad de nuestra salvación. Si la tumba estuviera como está en la tumba de todos los seres humanos que han muerto en la historia, ocupadas, yo no estaría aquí, porque la fe que yo tengo y la seguridad del cielo no fuera verdad. Pero la tumba de mi Salvador está vivo. Recordemos, cada amanecer, al ver la tumba vacía, nos da la seguridad de que tenemos salvación. Y aquel domingo en la mañana, entre 2 luces, cuando aquellas mujeres salen a ungir el cuerpo del Señor Jesús y llegan allí y ven que el cuerpo no está, pues nunca antes la luz de un nuevo día
de un nuevo domingo e iluminó tan grande, iluminó tan profundo, iluminó el mundo entero, que llevó la luz de la esperanza y la salvación, del gozo y la paz a todos los que creemos en Cristo y al mundo entero, porque el Señor Jesús está allí esperando que usted crea en Él para ser salvo. Nunca un domingo fue tan iluminado, tan resplandeciente como aquel domingo de resurrección. Y para nosotros los cristianos nunca brilla más un día, no solo el domingo, cada vez que recordamos que la tumba está vacía, al amanecer, en el resto del día y por la noche, todos los días del año, la tumba está vacía, y es la garantía de que yo y usted que cree en Jesús tiene la salvación segura. La resurrección del Señor Jesús es el hecho principal de toda la Biblia. La salvación la resurrección del Señor Jesús es la cúspide de la redención de nuestro Dios. La resurrección, la tumba vacía, es la muestra de que todas las promesas que Dios dio para nosotros son verdaderas y que podemos aferrarnos a ellas, porque Jesús no está en la tumba, y si Él no está en la tumba, está en el cielo, y nosotros tenemos a un Jesús vivo que vino a salvarnos. Es la garantía de una vida eterna para todos los cristianos. Es la cúspide divina de toda la expiación, de toda la obra expiatoria de Dios a la humanidad, que esa tumba está vacía. Y vamos a comenzar a ver esto a través del primer punto, un noble propósito. Y lo vamos a estar viendo en los versículos del 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y saliendo el sol, pero se decían entre sí, una gran interrogante, mi hermano, dice: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y quiero hacer una pequeña aclaración acá. Los judíos no embalsamaban. Hay muchos errores que dicen que iban a embalsamar al Señor Jesús. Los judíos no embalsamaban porque ellos no lo hacían, no lo tenían en sus costumbres. Los judíos ungían a sus cuerpos. El ungimiento era poner especies aromáticas para aplacar un poco el hedor de aquel cuerpo muerto puesto allí en la cruz. Y recordemos que a ellos no le dieron tiempo cuando José de Arimatea y Nicodemos pusieron especies aromáticas y lo envolvieron en aquellas sábanas, en aquellos lienzos. No les dio tiempo porque ya era viernes en la noche, que correspondía al día de reposo, y bueno, lo pusieron allí en aquella tumba. Dice que rodaron una gran piedra y taparon allí la entrada de la tumba. Y estas mujeres piadosas iban de camino muy temprano en la mañana a aquella tumba a terminar de ungir al Señor Jesús. Y fueron muy valientes. Fueron más valientes que todos los discípulos, fueron más valientes que todos los seguidores que tuvo el Señor Jesús, porque al menos ellas fueron temprano, porque amaban a su Señor, amaban al Señor Jesús. Claro, en sus mentes no cabía la posibilidad de que el Señor Jesús resucitaría, como Él mismo lo había dicho. ¿Por qué? Porque habían comprado especies aromáticas para ir a ungirles tempranos en la mañana. Lo menos que se esperaba en ella era que cuando llegaran ahí temprano, Jesús no estaba en aquella tumba. Y la tumba vacía, recuerden que nos dice que tenemos garantía de nuestra salvación, y por eso le damos gloria a Dios. Dicen los demás evangelistas que no solo fueron estas tres mujeres, sino que estaban allí
María, la madre del Señor Jesús, y que Juana también estaban allí, y otras mujeres. Para entender el panorama completo, a veces tenemos que ir a los 4 evangelios, porque cada uno se enfoca en un propósito diferente. Pero sabemos que las mujeres fueron fieles, más fieles que los discípulos, porque muy temprano, mujeres bien madrugadoras, bien comprometidas con nuestro Señor Jesús, fueron temprano a ungir allí su cuerpo. Y dice Marcos 15:47, María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde le ponían. En sus mentes ellos no sabían lo que había pasado después de aquel viernes. Habían al menos 2 de ellas que habían visto toda la escena donde José y Nicodemo habían puesto el cuerpo del Señor Jesús entre sábanas, habían puesto las especias aromáticas que Nicodemo había comprado para ellos. Y lo último que estaba en sus mentes, inclusive estas 2 mujeres, María, la madre de José, y María Magdalena, eran testigos de cuando habían cerrado la puerta con una piedra grande. Y es por eso que ellas llevaban una preocupación en su mente. Ellas sabían que la piedra era bien grande y que ellas, las mujeres, y no quiero decir que son débiles, las mujeres demostraron tener más valentía y tener más fe que los hombres en este momento, sino que era demasiado grande para que un grupo de féminas pudiera mover aquella piedra, remover aquella piedra grande puesta allí en el delante del sepulcro. Dice el versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, que vinieron, primer día de la semana es domingo, que vinieron las mujeres al sepulcro. Y acuérdense que los judíos no tenían día de semana como tenemos nosotros ahora, lunes, martes y miércoles. Ellos lo enumeraban primero, segundo, tercer día de la semana. Y otra cosa que sabemos es que nosotros hoy tenemos un sistema horario y a las 12 de la noche es que comienza el nuevo día. Para ellos el atardecer de un día ya representaba el amanecer del siguiente. Es decir, aproximadamente después de las 6 de la tarde, cuando el sol ya estaba cayendo, ya caía el sol, para ellos ya era el día, ya era el nuevo día, ya era el nuevo amanecer. Y la interrogante que llevaban en su cabeza era: ¿quién nos removerá la piedra? Versículo 3, ¿quién hará esto? Ellos no sabían que la piedra estaba puesta allí. Ellos no sabían, después del viernes, todo lo que había pasado. Ellos no sabían que el sábado, y los principales de los romanos habían acordado que Jesús había dicho que al tercer día se resucitaría. Enviaron una guardia al sepulcro para que sellaran la piedra, pusieron el sello real a la piedra y para que nadie podía moverla. Ellas no sabían, iban bien temprano a la mañana y no sabían que había ocurrido un gran terremoto bien temprano a la mañana. Ellas no sabían que se habían asustado tanto aquellos guardias que se habían ido huyendo, que habían quedado como muertos. Ellas no sabían que ya la piedra estaba removida y ellas tenían una sola preocupación: ¿cómo vamos a poder entrar para terminar la encomienda a la cual nosotros vamos? Ellas pensaban que el Señor Jesús estaba muerto. Gracias a Dios le damos que nosotros sabemos la historia completa y ya sabemos por los evangelios que está la tumba vacía, y sabemos también que esa tumba vacía significa que yo tengo garantía en mi salvación, que tú tienes garantía en tu salvación. Dice que cuando ellas llegaron a la tumba y los soldados ya habían desaparecido de la tumba, ellas pudieron entrar porque la tumba estaba abierta. Y aquí podemos ver una aplicación práctica para nosotros. Cuando estamos dispuestos a honrar al Señor de corazón, cuando estamos dispuestos a servir a nuestro corazón con una fe, no existen dificultades. Siempre el Señor va delante de nosotros, mitigando todas las dificultades, para que cuando nosotros lleguemos, ya el problema esté resuelto. No es una excusa que no tengo tiempo. No es una excusa que tengo que tener 2 trabajos para poder vivir. No es una excusa que estoy muy cansado, no voy a leer la Biblia, mejor voy a ver una serie que tiene 200 capítulos, cada uno de 1 hora. No hay excusa si usted tiene al Señor en su corazón y quiere servir de corazón como estaban sirviendo ella. El Señor abre todos los caminos, elimina todas las dificultades, para que cuando usted llegue allí, 2 cosas: no hayan obstáculos para que usted lleve a cabo la encomienda que el Señor les ha dado.
Esto fue lo que le sucedió a aquellas mujeres. Llevaban una preocupación que no les correspondía en su mente. Ya la tumba estaba abierta. Y dice que la tumba estaba vacía al amanecer. Y esto nos da nuevamente la garantía de nuestra salvación. No se dice, los evangelios no dicen cómo sucedió la resurrección. Pero quiero que le diga a mis hermanos, no me preocupa de qué manera maravillosa y divina el Señor Jesús se levantó. Lo único que me preocupa es que se levantó, que está vivo en el cielo y que yo tengo garantía de mi salvación a través de su resurrección. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Lo segundo que vamos a ver, versículos del 4 al 6, el enviado de Dios. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y lo primero que ellos vemos es que sus mentes y su corazón deben de haber quedado perplejos cuando ellas llegaron allí bien temprano en la mañana y vieron la tumba vacía, la piedra corrida. Ustedes se imaginan, miren en su mente, ellos van buscando un cadáver para unirlo, y cuando llegan allí se encuentran que está la piedra removida, y cuando entran, como dice la palabra del Señor, recuerden, entre dos luces, no era totalmente de día, estaba amaneciendo. Imaginemos que dentro de la cueva estaba aún más oscuro. Y ellos llegan allí, que dice la palabra del Señor, que se encuentran con un joven cubierto de una larga ropa blanca. Pero yo me hubiera asustado también. Llegar allí, en vez de un muerto, ver a alguien con una ropa que no era muy típica. Un joven. ¿Quién era este joven? Un ángel que estaba enviado por parte de Dios, tenía forma humana, porque ellos lo vieron joven, con una ropa típica, un ropaje blanco que le cubría hasta los pies, sentado al lado derecho, como dice la palabra del Señor. Más susto aún, yo me imagino que aquellas mujeres debieron de estar aterradas, y yo, si hubiera estado allí, también hubiera estado aterrado. A veces la muerte inspira miedo a los que no saben que ya nosotros somos vencedores en la resurrección del Señor Jesús. Nosotros tenemos victoria en la resurrección del Señor Jesús. Amén. Tenemos salvación gracias a esa resurrección. A nosotros hoy la muerte no nos da miedo. Pero ellas, que no estaban pensando en un Cristo vivo, sino en un muerto que iba a morir, llegaron, y al ver a aquel joven allí sentado, me imagino que se aterraron aún más. Dice el versículo 5: y cuando entraron al sepulcro, lo vieron vacíos. Y vieron allí a la derecha a aquel joven. ¿Y cuál fue el primer pensamiento que vino a sus mentes? Sobre todo el de María Magdalena, que lo vemos en otro pasaje, paralelo a esto de los evangelios. ¿Cuál fue el primer pensamiento? Se lo robaron, se lo llevaron. Todavía no pasaba por su mente que había resucitado. Todavía ellos no tenían la garantía que tenemos tú y yo, de que la tumba está vacía y que nosotros tenemos salvación gracias a eso. Y ellas dicen, bueno, se lo llevaron. Y miren, ni los discípulos, ni ninguno de los seguidores, ni aquellos que estaban allí en aquella fiesta de las Pascuas, se dieron por enterado de que el Señor Jesús en su ministerio dijo una y otra vez que al tercer día iba a resucitar. Los únicos que tuvieron un poco de precaución, y me imagino por miedo, por dudas, fueron aquellos soldados romanos que los pusieron por sus autoridades superiores a hacer guardias allí, que sellaron aquella tumba. Nadie. El Señor Jesús lo repitió una y otra vez. Las escrituras del Antiguo Testamento lo decían. El Señor Jesús lo dijo. Testigos presenciales lo escucharon de su propia boca, y nadie entendió que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos se dispersaron, se fueron, iban de caminos contrarios donde estaba la cruz. Las únicas valientes fueron aquellas mujeres que temprano llegaron allí. Por lo tanto,
Aquellas mujeres tuvieron el privilegio de pronto descubrir la gran verdad del Evangelio, la gran verdad de la promesa de Dios, que es la resurrección del Señor Jesús. Y es la evidencia de la tumba vacía, la mayor prueba de que el Señor Jesús está vivo. Los soldados romanos sabían que la tumba estaba vacía. Los líderes religiosos judíos sabían que la tumba estaba vacía. Las mujeres que ya acababan de comprobarlo sabían que la tumba estaba vacía, lo habían comprobado. Y estas mujeres fueron un argumento de gran peso, porque fueron testigos oculares, las primeras en saber que la tumba estaba vacía, las primeras en saber por un mensajero de parte de Dios, por un ángel enviado de Dios, para que dijera y aclarara la gran verdad de la resurrección. Pedro y Juan, los cuales fueron avisados después por las mujeres, vinieron y comprobaron y vieron también que la tumba estaba vacía. La realidad de la resurrección lo demuestra la tumba vacía. Y la tumba vacía nos dice a nosotros que tenemos garantía en el cielo. Esta es la mayor evidencia de que tenemos a un Dios vivo. Mientras que otras religiones, otras sectas sirven a un Dios que está en una tumba, que sus restos están en una tumba, nosotros adoramos y servimos a un Dios que no está en la tumba, que resucitó y que está hoy a la diestra del Padre, y que un día va a venir por ti y por mí, si crees en Él y la has aceptado como su Salvador personal. Un Jesús que está en los cielos a la orilla de su Padre, intercediendo por nosotros. Un Jesús que nos ama. Un Jesús que lo ha hecho todo, lo hizo todo, para que tú y yo tengamos salvación. Dice el versículo 5, sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa. Y repito, la presencia del ángel allí, en el momento exacto, en el tiempo oportuno, nos da la garantía de que es un enviado de parte de Dios. Nos da la garantía de que vino del cielo para aclarar el gran misterio de la resurrección. Mateo capítulo 28, versículo 24, nos dice algo que es muy diferente a lo que aquellas mujeres sintieron. Dice la palabra del Señor que las mujeres se espantaron cuando vieron esto, se asustaron, estaban confundidas, estaban aterradas. Pero dice Mateo, capítulo 28, versículo 4, que a diferencia de los soldados romanos, ellas se recibieron un trato diferente. Ellas fueron calmadas y a ellas se les explicó lo que estaba sucediendo. Dice Mateo 28, 4, que los soldados romanos temblaron y quedaron como muertos. ¿Y qué hicieron? Salieron huyendo. Miren, cuando los soldados romanos vieron aquel estruendo, vieron a aquellos ángeles y removieron, quedaron como aturdidos y salieron corriendo. Aquellas mujeres, yo no lo dudo, lo dice la palabra del Señor, dice que ellas se asustaron, ellas estaban inquietas, aquello era inconcebible, pero no corrieron ni salieron huyendo, se quedaron allí. Y dice el versículo 6 que el ángel les dio una respuesta, les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Y qué nos dice este versículo 6? Que no había duda de que las mujeres habían ido a la tumba correcta, no había duda de que ellas se habían equivocado, como es una de las afirmaciones de la cultura tradicional. No, porque el mismo ángel le dice: ¿están buscando ustedes a Jesús de Nazareno, al que vino, que estuvo aquí enterrado? No lo busquen, no está aquí. No había error, ellas sabían dónde habían puesto el cuerpo del Señor Jesús. Y la identificación de este ángel de la tumba de Jesús también nos da la garantía de que esa tumba está vacía y que tú y yo tenemos el cielo garantizado. Dice Lucas capítulo 24, versículo 25, que el ángel le dijo a las mujeres en una manera de pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero aquí Marcos dice algo: ha resucitado, no está aquí.
Y hermanos, esto lo voy a hacer muy personal. Y si usted quiere, lo hace también muy personal. Yo me voy a poner en lugar de esas mujeres y estoy viendo al ángel delante de mí diciéndome: Dani, no está aquí, ha resucitado. Y me da la garantía, me da la seguridad de que mi fe no es en vano. Me da la seguridad de que mi cielo está seguro, porque Jesús no está aquí, ha resucitado. Y yo doy gracias a Dios, porque fue un ángel, el mensajero enviado de parte del cielo para dar esta gran noticia. Porque si hubiera sido un ser humano, quizás no hubiera sido tan creíble como lo fue cuando envió a un ángel. Por esto le doy gracias a Dios. Y el ángel me habla a mí y el ángel me habla a ti también, porque tenemos la seguridad de que la tumba está vacía. El ángel le estaba recordando, bajo aquella interrogante de Lucas, que Jesús durante todo su ministerio terrenal les había dicho que resucitaría al tercer día. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 8. Ellas se acordaron de sus palabras. Cuando el ángel le comunica que no estaba allí, ellas se acordaron de las palabras que el Señor Jesús le había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Y el ángel le continúa diciendo: venga, para que no queden dudas, entre aquí a la tumba y miren dónde estaba puesto. Dice: el lugar en donde le pusieron, el lugar exacto. El ángel, para que no haya duda, lo lleva al lugar exacto donde habían puesto al Señor Jesús. Y dice que allí estaba, otro evangelio dice que allí estaban el sudario, dice que allí estaban puestos sus lienzos, el sudario que estaba puesto sobre su cabeza y que estaba enrollado en una parte, allí el sudario que estaba puesto en su cabeza, pero que el cuerpo no estaba allí. Así como el Señor Jesús no necesitó que los ángeles abrieran aquella piedra para él salir, porque el Señor Jesús, cuando resucitó en un cuerpo glorificado, podía atravesar las paredes. Tampoco necesitó que aquella ropa fuera rota para él ser levantado de los muertos. Y esta es la mejor explicación para entender que la ropa estaba intacta como se la pusieron. El cuerpo glorificado del Señor no necesitaba que aquellas ropas se rompieran para él salir y levantarse de aquella tumba. Recuerden, la piedra de aquella tumba fue removida por los ángeles, no para que Jesús saliera de ella. Él no lo necesitaba. La piedra de aquella tumba fue removida para que las mujeres pudieran entrar y ver, ser testigos oculares de que Jesús no estaba allí, que había resucitado. Como dijo un predicador una vez, los ángeles removieron aquella piedra para que el mundo pudiera entrar a la tumba, no para que Jesús saliera de ella. Y recuerden, mis queridos hermanos, que esa tumba vacía, cada amanecer, me garantiza a mí la seguridad de la salvación. No solo este domingo de resurrección, cada amanecer debo de dirigirme a la tumba y ver que Jesús no está allí, que está vacía. Y a partir de esa observación cada mañana, saber que vamos por el camino correcto. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie llega al cielo si no es a través de mí. No existe otro camino que no sea a través del Señor Jesús para poder llegar al cielo. No existe otro camino, por mucho que quieran tergiversar la historia bíblica, para llegar al cielo, para tener la salvación prometida, la gran promesa de Dios, que a través del Cristo resucitado. Y le damos gracias a Dios todos los días, cada mañana, porque esa tumba está vacía. Esa fue, de parte de los ángeles, la explicación autoritaria del cielo, que por qué esa tumba estaba vacía. Y también fue la primera declaración gloriosa del Evangelio posterior a la resurrección. A partir de este momento, todo el valor y todo el peso del Evangelio es cierto, porque se demostró con testigos oculares, por ángeles, por mujeres, por soldados romanos, por líderes judíos, por los discípulos, por los seguidores, de que la tumba estaba vacía. A partir de este gran domingo,
el Evangelio toma aún más peso, es más creíble, porque Jesús está vivo. Dice el punto número 3, la proclamación gloriosa, está en los versículos 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque lo que había tomado temblor y espanto, y le decían nada a nadie, porque tenían miedo. Dios le dio la gran bendición a estas mujeres de ser las primeras que procuraran la gran noticia de que la tumba estaba vacía. Dios le había revelado la gran verdad a estas dos mujeres a través de un ángel, y ellas ahora eran las encargadas de ir a darle esta noticia a los seguidores. Como dice la palabra del Señor, ve y díselo a los discípulos, a Pedro y a los discípulos que van de camino a Galilea. Díselo, decid a mis discípulos y a Pedro. Y no es casualidad que esté el nombre de Pedro también aquí. Recuerden que el Señor Jesús, en su gracia, cuando fue resucitado, pensó en Pedro, y también tenía que regenerar ese corazón, darle aliento a ese corazón, porque muy poco tiempo antes Pedro le había negado 3 veces. Y a pesar de que se arrepintió, de que lloró amargamente, por la mente de Pedro no pasó que aquel Cristo, aquel ungido, aquel Mesías se iba a levantar de la tumba el tercer día si no hubiera estado allí. Es por eso que la Biblia nos dice, es lo que entiendo y comprendo, de que Jesús, el ángel le dice, ve, díselo a Pedro, para que Pedro fuera regenerado en nuestro corazón. Y de igual manera se lo dicen los ángeles de parte de Jesús a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Ve, díselo a Dani, ve, díselo a Fanny, ve, díselo a Gustavo, ve, díselo a Marta, ve, díselo a Israel, ve, díselo a todos, que el Señor Jesús ha resucitado, y que ahora su gracia, a través de su gracia y a través de este levantamiento entre los muertos, a través de esta victoria de la muerte, a través de esta victoria del pecado, tenemos salvación, y vas a llegar al cielo gratuitamente, porque Jesús no está muerto, la tumba está vacía. Ve delante de vosotros a Galilea, y allí os veréis. Y vamos a quitar a Galilea y vamos a hacerlo personal nuevamente. Dice la palabra del Señor, va delante de nosotros. Ese es el Señor Jesús. Cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela, cuando voy al mercado, cuando salgo de mi casa, cuando regreso a mi casa, cuando voy al negocio, cuando voy a la recreación, Jesús va delante de nosotros, preparando el camino, abriendo el camino, preparándolo todo, para que cuando nosotros lleguemos allí, como las mujeres a la tumba, ya todo esté removido, ya no hay obstáculos. Y lo más fundamental, cuando lleguemos al final, a donde vamos, Jesús está allí esperando por nosotros. Por eso le doy gracias a Dios, porque mi Señor Jesús vivo está esperando por mí a donde quiera que yo voy. El Señor Jesús está luchando la batalla que yo no puedo hacerlo, y como único lo hace es porque está vivo, porque la tumba está vacía, y porque es mi garantía de la salvación. Dice Marcos que ellas tenían miedo, por supuesto. No era un miedo físico de que podían perder la vida, como hoy en este mundo usted sale a una discoteca, a un lugar público, y puedes tener miedo de que alguien saque un revólver, un rifle, cualquier cosa, y te dé un tiro, te mate. Ha sucedido. Ese no era el miedo que estaban sintiendo esas mujeres. Ellas estaban atónitas, ellas estaban allí. Imagínense ustedes, queridos hermanos, el escenario. Imagínense que sean ustedes los que estén allí. Ellas, ese era el miedo que tenían. Encontraron que la tumba no estaba el cadáver al cual ellos iban a ungir, y se encuentra un ángel allí de parte de Dios. Claro que tenían que tener miedo. Yo les repito, yo también hubiera tenido miedo. Dice Mateo 8:28, entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Miren cuál es el miedo que tenía. Mateo nos explica: temor, ¿y qué más? Y gran gozo. Era un miedo, eran temerosas de lo que había sucedido. No era un miedo físico, pero ese miedo estaba acompañado de gran gozo. Gracias a Dios que usted y yo tenemos la historia bíblica completa, y que ya no tenemos que tener miedo. Lo único que tenemos que tener, y que debe sobreabundar en nuestra vida, es gozo.
porque tenemos al Cristo vivo en nuestros corazones, restaurándonos segundo a segundo. Continúa diciendo Mateo 28:8, fueron corriendo a dar las buenas nuevas de los discípulos. ¿Sabes tú que Jesús está resucitado? ¿Estás convencido de que Jesús está resucitado? Sí, porque no hacen lo que hicieron estas mujeres. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Vayamos corriendo a dar las buenas nuevas a ese mundo que necesita saber que Cristo está vivo. Seamos obedientes como fueron estas mujeres. Y dice que iban a Galilea. Los discípulos iban de Galilea y Jesús le dice, vayan allí. Y que ellos van de camino a Galilea. Jesús les había prometido, Mateo 28:10, que Él se iba a reunir con ellos en Galilea. Pero esto no quiere decir que allí en Galilea era donde primera vez iban a verlo, a Él resucitado. Recuerden, el peso de la resurrección está en los testigos oculares a los cuales Jesús se les apareció. Recuerden, la tumba está vacía y tú y yo tenemos garantía. ¿Cuál? El cielo, la salvación. Cuando los apóstoles llegaron a Galilea, ya Jesús se le había aparecido a María Magdalena. Marcos nos está diciendo, recuerden que María Magdalena era aquella de la cual el Señor Jesús había expulsado 7 demonios de ellas. Jesús se le había aparecido en Marcos capítulo 16, lo está diciendo también a 2 de sus discípulos. Recuerden, iban camino a Emaús. La noche de aquel mismo día, Jesús se le había aparecido a los discípulos que estaban reunidos y escondidos por miedo a los judíos. Recuerden que también se le apareció a los 7, nos lo dice Juan, al lado del mar de Tiberia. Se le apareció allí a los 7 discípulos. Y Pablo nos cuenta en 1 de Corintios 15:16 que se le apareció a 500 de sus discípulos. Y Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3, Lucas nos afirma que se le presentó a los apóstoles más de una vez. Dice, vivo. ¿Cómo se le presentó? Vivo. Hechos capítulo 1 versículo 2, 3. Vivo. Con muchas pruebas indubitables. Prueba de que estaba como vivo, no de que estaba muerto. ¿Durante cuánto? 40 días. Esto no es casualidad. 40 días. Y hablándole acerca del reino de Dios. Se les presentó vivo muchas veces, con pruebas indubitables. Hablándole de qué. No, yo allí en la cruz me dolió los clavos. No, yo me levanté. No. ¿Con qué? Acerca del reino de Dios. Y tú y yo tenemos el mandato de predicar el reino de Dios. Y empecemos por el mejor mensaje, el de la resurrección. Dice que Cristo se levantó de los muertos para predicar las maravillas del reino de Dios. Y la realidad, la gran realidad de la resurrección está en la afirmación de los argumentos indubitables, como dice la palabra del Señor aquí en hebreo. ¿Cómo lo podemos saber? Los soldados romanos no hubieran perdonado que los judíos, los seguidores de Jesús, hubieran robado aquel cuerpo. Soldados bien entrenados, con un sello real en la puerta. No, allí nadie había podido entrar a llevarse aquel cuerpo. La mentira comprada por parte de los romanos y aquellos soldados que dijeron que los judíos robaron el cuerpo es prueba indubitable de que Jesús resucitó. Ellos no se hubieran quedado por nada tan tranquilos si no hubieran hecho ninguna investigación, si no hubieran sabido que era verdad que Jesús estaba resucitado. El testimonio colectivo de tantos que vieron la tumba vacía, también los ángeles y los cientos de testigos oculares son testigos de que la tumba está vacía, por el testimonio de millones de hermanos que hoy viven y sienten al Señor Jesús en sus corazones, por los tantos milagros que sigue haciendo hoy el Jesús vivo, resucitado en el corazón de cada uno de nosotros. Nadie muerto, nadie con la historia puede seguir haciendo las transformaciones, los milagros que hace día a día el Señor Jesús. Nadie lo puede hacer como un recuerdo, como una historia. Tiene que ser el Jesús vivo el que esté haciendo esto. Por el testimonio de mi corazón, yo doy testimonio de que Jesús está vivo, porque entró a mi corazón, me transformó, me cambió. Y mira que yo era malo,
Y ahora el Señor Jesús me hace ver la vida diferente. Yo soy un testimonio de que el Señor Jesús está vivo y que Él reina en mi corazón. Tú eres un testimonio, si Jesús vive en tu corazón, de que Él está vivo. El Señor Jesús no está en la tumba. El Señor Jesús no fue robado. El Señor Jesús está en el cielo, preparando allí lo mejor del cielo para ti y para mí, amándonos, guiándonos, suministrándonos, iluminándonos. Ese es el Jesús vivo. Ese es el Jesús que yo amo. Ese es el Jesús que me obliga a cada amanecer a ir a la tumba y ver que la tumba está vacía y saber y poder decir con garantía: tengo salvación, porque mi Jesús está vivo y está en el cielo. La tumba vacía es el sólido argumento de nuestra fe. Es el sólido argumento de mi fe. Y es la esperanza viva. Jesús, la resurrección de nuestro Jesús. El Señor Jesús venció la tumba. El Señor Jesús venció la muerte. El Señor Jesús venció el pecado. Y a través de Jesús, tú y yo somos más que vencedores. Tenemos victoria en la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan que al principio, cuando les leí el tema, el mensaje lema de nuestra iglesia, Romanos 10, capítulo 9, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tengo seguridad yo. No sé si tú la tienes. Yo. Porque el Señor Jesús se levantó de los muertos. Esa tumba vacía, cada amanecer, nos da la garantía de la salvación.